Son las más ricas, por supuesto. Tenés las bananitas bañadas en chocolate y los deliciosos polvorones, y ahora tenés las que tienen sabor naranja con chocolate cobertura. Las más ricas a toda hora, mirá. Galletitas celosas, súper deliciosas. Galletitas celosas, la más rica a toda hora. Galletitas dulces semi bañadas. Celosas. Si estás buscando tener una mejor sonrisa, usa Creme Total, vienen diferentes variedades: crema adhesiva, polvo adhesivo, polvo limpiador para prótesis dentales. Creme Total es para vivir la vida pleno y es de laboratorios Rospau. ¿Quién tenemos en el móvil en estos momentos? ¿Quién tenemos? Guillermo Oliveto. Guillermo Oliveto es uno de los gurúes más importantes que tiene en Argentina respecto al tema de nivel de consumo, y ha sacado una conclusión de cuánta gente se cayó de la clase media hoy en Argentina. No sé si en todo el país o en la ciudad de Buenos Aires. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Chiche? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien. Guillermo, contame cuál es el dato que puedes aportar, porque digo, todo el mundo se cayó de la clase media, lo de la pobreza cayó en la indigencia, digo, hay una decadencia general. Hay un proceso de movilidad social descendente, sí, Chiche, concreto, que tiene que ver con que el año pasado la Argentina tuvo la segunda peor caída de la economía de su historia. Cayó 10% el PBI, subió 2 puntos la tasa de desempleo, y tuviste mucha gente que estuvo 6 o 7 meses sin poder trabajar. Sí. Bueno, estuvo el IFE, estuvo el ATP, eso contuvo, pero este año eso no está. Y de algún modo las facturas del 2020, Chiche, se pagan en 2021. Sí. Hoy tenés un muy alto nivel de inflación, 50% interanual, y la gente ya se gastó los ahorros con los que pudo sobrevivir el año pasado. Entonces empieza a haber señales de gente que ya no puede pagar el alquiler y vuelve a vivir con la familia, o vende el auto, o no paga el seguro, o cambia a una prepaga más barata, o directamente la deja. Sí. Bueno, cosas que ocurren solo en momentos muy críticos de la historia de la Argentina, vos lo sabés bien. La última vez fue en el 2001-2002. Ahora, Guillermo, digo, la cifra que aparece que 1.700.000 personas ya no son clase media. Lo que digo, la clase media es una autopercepción, porque hoy para ser clase media, ¿cuánto necesitas ingresar en la Argentina? Digo, tenés que ingresar una cifra que no ingresa cualquier familia. Sí, te diría, a ver, es un buen punto. El dato ese lo publicó el Banco Mundial, de un estudio que hicieron ellos. Sí. Nosotros teníamos un número, Chiche, que los que cayeron es de alrededor de 2.400.000 personas, pero de la clase baja, que estaban en la clase baja no pobre, es decir, en un escalón entre la clase media y la pobreza. Sí. Eso fue lo que hizo que se incrementara la pobreza el año pasado. Y la clase media resistía, pero con mucha fragilidad hacia el interior, ¿no? Bueno, pues depende a quién meta, como vos decís, dentro del indicador de clase media o no, pero el número con el Banco Mundial es más o menos el mismo. La realidad es que acá hay, ponés, si querés, grosso modo, ellos hablan de 2 millones y proyectás a la población total. Pongamos ese número de piso, bueno, de gente que bajó de clase social. Totalmente. Más frágiles, ¿no? No se lo reconozca como tal, bajó porque no puede hacer muchas cosas. No puede ir no tiene mínimos lujitos que puede tener en la clase media. ¿Qué quería preguntarle? Sí, yo le quería preguntar justamente a Guillermo. Evidentemente en el 2020 influyó claramente el tema de la pandemia, que todavía sigue. ¿Ustedes tienen un estimado de cuánto le va a costar a gente que por la pandemia dejó su actividad o bajó mucho su actividad recuperar terreno? ¿Será posible? Yo creo que es posible, pero la percepción que tiene la sociedad es que salir de esta crisis va a llevar mucho tiempo. Bueno. Preguntan, ¿cuándo va a mejorar la economía? ¿Cuando termine la pandemia? ¿Cuándo termina la pandemia? No sé. Entonces, hoy la sociedad no puede ver a futuro, no tiene una mirada, y si vas a los números, el presupuesto nacional, ¿qué dice? Que este año la economía va a recuperar más o menos la mitad de lo que perdió en 2020. Y que no va a crecer, recupera. No crece, va a costar 3 años. Claro. No crece, recupera. Ahora, Guillermo, digo, porque es importante, digo, vos que ocultás el tam-tam de la selva. Lo que veo, me llama la atención, es que así como han cerrado muchos negocios, están apareciendo muchos negocios nuevos.
me llama la atención, vos sos un observador de eso y a mí me encanta tu observación, pero veo cuando vas por el centro, qué sé yo, la calle Corriente, por ejemplo, que estaba toda despedazada y aparecen locales enormes, porque ahora es más barato alquilar, y son nuevos, son con nuevos emprendimientos. Digo, no sé si vos lo advertiste esto. Sí, a ver, Chiche, está claro que este año va a ser mejor que el pasado. Sí. Hay gente que por ahí dice, bueno, es mi momento de apostar. Por ejemplo, la venta de autos está creciendo 37%, ¿no? Contra el año pasado. Ahora, ¿cuántos autos van a vender? 400.000. Sí. Bueno, en el 2019 se vendieron 460.000 y en el 2017 y en el 2013 casi 1 millón. Entonces, ¿estamos un poco mejor que el año pasado? Sí. ¿Hay gente que ve alguna oportunidad? Sí. Cuando mirás el cuadro general, Chiche, Sí. es un cuadro muy complejo. Sí, sí. Lo que pasa es que los autos, digamos, en ese nivel de consumo, porque hubo años que se vendían 1 millón de autos por año. Claro. Lo que digo es, obviamente eso no va a volver por mucho tiempo, pero son siempre los mismos, los que van cambiando el auto son siempre los mismos, ¿eh? Lo renuevan por uno más nuevo. Cada 3, 4 años, pero son los en menos. general son los mismos, Sí. digo, no es que se va sumando. El auto es aspiracional y cuando pensás hacer clase media querés tener tu auto. Por eso digo, eso es más difícil, ¿no? Sí, pero bueno, te tiro otro dato, Chiche. Alimentos este año va 7,5% abajo del año pasado. Mirá vos, alimentos. Entonces, digo, la realidad es que la gente está sintiendo, yo digo que es un momento muy particular, que no se parece a nada. De todo lo que hemos analizado y visto de Chiche, no se parece a nada, porque crisis económica, social y política la Argentina tuvo muchas. Combinado con una crisis sanitaria y emocional, nunca. No. Ahora, todos los economistas en todo el mundo dicen que cuando terminás la vacunación o cuando, digamos, tenés el espectro de vacunación amplio, empieza a moverse la economía. Pasó en Estados Unidos, está pasando en Europa también. Y a lo mejor cuando se complete el círculo de vacunación, levanta, qué sé yo. Sí, yo creo que va a suceder, digamos. Está claro que la pandemia es un fenómeno totalmente exógeno, y acá fue la pandemia más la cuarentena, la combinación de los dos fenómenos, que afecta. Es como cerrar una canilla, ¿no? Vos volvés a abrir la canilla, vuelve a salir agua. Ahora, el tema es cuánta agua sale y demás, y ahí la Argentina tiene sus fragilidades propias. Pensá que la economía mundial el año pasado cayó 3,5% y la nuestra cayó 10%, cayó el triple de la economía del mundo. Entonces, recuperarnos nos va a llevar más que Estados Unidos, más que Europa, pero yo creo que el ciclo de un final, de una salida de este túnel existe, por supuesto. Una vez que se dé ese proceso, tiene que ver con el clima también. Digamos, creo que lo que está viendo hoy Europa y Estados Unidos, obviamente es verano allá, nosotros lo vamos a ver hacia el final del año, ¿no? Empezar a estar también la gente con menos miedo, Chiche. Vos abrís hoy, pero mucha gente no quiere ir a ningún lado. Porque la gente que tiene miedo no quiere saber nada. Ni aunque tengan aforo en los restaurantes, hay gente que tiene miedo, mucho miedo. Sí. Pero sí, la combinatoria de mejor clima, porque hace más calor, con un proceso de mayor vacunación, debería empezar a mostrar una economía que esté claramente mejor que la de este momento, que yo lo llamo el túnel, ¿no? Sí. Guillermo, te mando un saludo, te agradezco la gentileza como siempre, es muy interesante todas tus conclusiones. Ahí está Guillermo Oliveto, que es especialista precisamente en detectar las nuevas tendencias. Yo lo que he notado es que como bajaron los alquileres, aparecen negocios impresionantes. De mayor superficie, claro. Hay un Pharmacity que pusieron en la cita, ahí en Diagonal. ¿Vos viste? Ahí hay un banco, creo, ahí hay dos bancos. ¿Vos viste lo que es ese enorme lugar? Ahora, hay que vender mucho para hacer digo, además, en un momento en que la City no funciona. Bueno, pero justamente ese lugar que decís vos, artículos de limpieza, higiene personal, medicamentos, aumentó un montón. A mí me llama la atención, es enorme lo que pusieron ahí en Diagonal y debe ser de ahí. Sí, había un banco ahí. Es que lo que pasó con el tema... Lo que pasó impresionante, es una esquina impresionante. Es que lo que pasó con los alquileres, por lo que vos decís, Chiche, es lo siguiente. Al comienzo de la pandemia, muchos dueños de locales dijeron, no, yo quiero seguir cobrando lo mismo. Después se dieron cuenta que no cobraban nada. Entonces, ahora lo que están haciendo es, con que le paguen los impuestos y le dejen algo de alquiler, lo dan el local. Porque saben